Buen día, el día de hoy estamos en un episodio más de No es Gripa y nos encontramos con Rosa, quien es estudiante y practicante de medicina tibetana. Rosa, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, muy bien, gracias. Gracias por invitarme a tu podcast de No es Gripa. No, pues la verdad muy interesada en saber qué es esto de la medicina tibetana y pues sí, si nos pudieras platicar un poquito más al respecto. Claro, pues la medicina tibetana se conoce en Tíbet como Sowa Rigpa, que Sowa es ciencia y Rigpa Sowa es sanación y Rigpa es ciencia. Pero en realidad Rigpa, este término es muy usado en la tradición budista vajrayana, que significa este estado de conciencia, de presencia, de iluminación también, por así decirlo. Entonces, es la unión de la conciencia también atrayéndola hacia un plano muchísimo más material, ¿no? Que es la sanación del cuerpo, de la mente y de nuestra energía. Está basada bueno, es una técnica ancestral, es una medicina ancestral que viene de la recopilación de medicina china, medicina ayurveda, que es de la India, y toda una tradición, la tradición Bon o tradición chamánica de Tíbet. Rosa, ¿cómo, cómo fue tu acercamiento, digamos, con esta medicina? Porque pues no es muy común en México o tiene sus... Sí, en realidad no es muy común. El camino que me llevó ahí no fue muy grato, no fue algo que me encantara haber caminado. Eh, yo en algún momento, bueno, siempre estuve como en el camino del yoga y hacer yoga y así, pero sentía que siempre faltaba algo, ¿no? Como que probé muchas cosas, probé ser vegetariano, ser vegano, y entonces como que nunca sentía que yo estaba bien, ¿no? Que realmente me faltaba algo, que había algo que yo no entendía sobre mí. Entonces, ya metida yo en el tema espiritual del budismo vajrayana, alguien me regaló un libro que se llama El estado de autoperfección de el maestro Naimkan Rinpoche. Y él en este libro habla de tal cual el estado de autoperfección o el estado de iluminación, viniendo de la tradición Dzogchen o Ati Yoga. Y yo en ese entonces ya estudiaba Ayurveda, pero tampoco como que hacía clic completamente con Ayurveda, ¿no? Porque tal cual me faltaba como este pináculo de espiritualidad, que en Ayurveda está un poquito más relegado porque también la tradición tuvo que esconderse, ¿no? Cuando llegó la invasión inglesa, entonces la Ayurveda como que se hizo un poco más hermético y cada vez entrar como a esas enseñanzas espirituales era un poco más difícil. Entonces, obviamente lo que estaba como en la superficie, que era lo que yo estaba aprendiendo de Ayurveda, o a lo que se puede alcanzar siempre que estás, pues que no estás en el país o que no formas parte de ese linaje, era muy material, ¿no? O sea, era muy, muy físico, muy los doshas y los elementos, que me encanta Ayurveda muchísimo, pero me faltaba ese pináculo espiritual. Y leyendo este libro, dije, claro, o sea, si hay medicina Ayurveda de la India, y esta tradición espiritual de Dzogchen es de Tíbet, por supuesto que debe haber medicina tibetana, ¿no? Entonces busqué y claro había, y encontré a mi maestro que él se llama Dr. Niraj Chenatsan, que yo les recomiendo mucho que lo busquen, que lo sigan, que lean sus libros, porque Perdón, ¿él una está en parte que a México? mí me gusta, él está en Italia, En Italia. Entonces, ¿es es italiano o él es tibetano y vive en Italia. ok, pero tú Y se ha hecho aprendiste italiano o por cómo en yo en inglés, todo inglés? nos Ok. enseñan en inglés. Sí, todo es en inglés y estoy aprendiendo tibetano, que creo que Wow. debía haber aprendido italiano porque tibetano es una cosa tremenda. Pero bueno, encontré a este maestro y tenían una bueno, un curso muy chiquito que tomé en ese entonces
Y dije, no, es que yo necesito más, o sea, yo necesito todo el paquete completo. Y empecé a estudiar para ser doctor tibetano. Yo profesionalmente tengo una carrera, soy diseñadora textil, mucho más como en el tema del arte y tengo una empresa, pero justo en el tema de espiritual y crecimiento personal me hacía falta algo más grande y bueno, me llevó a ese camino. También porque yo sentía que estaba enferma, sentía que, o sea, lo típico, ¿no? De, o sea, te da algo y vas con un doctor y es una cosa y vas con otro es otra y así, y yo no, o sea, decía, es que no, o sea, uno no, cuando me enfermé tenía 22 años y yo decía, es que yo no quiero vivir dependiente de una pastilla de dolor y yo no quiero a mis 20 años tener que ir con mis pastillas para todos lados, ¿no? Entonces, todo eso me llevó a ir buscando como muchas terapias de sanación alternativas, las cuales, o sea, practiqué muchísimo, ¿no? O sea, me metí en muchos caminos hasta que encontré el que dije, este es un camino verdadero, un linaje auténtico de sanación. Es un linaje que cualquier persona puede aplicar y que se basa en entenderte a ti mismo, ¿no? Y a partir de ahí ir sanando capa por capa, pero desde una manera que puedas y logres entender, que no sea tan complejo, que se adecue a tu ritmo de vida. Y eso es, pienso, particularmente la transmisión que hace que este maestro, el doctor Nida, realmente sea tan brillante como es, que es intentar mantenernos en el balance, ¿no? Porque a veces cuando queremos sanar pensamos que tenemos que hacer frente y seguimos en esta lucha contra nosotros mismos, pero con él siempre este linaje va muy de la mano de estar en el camino del medio, no irse a los extremos, ¿no? O sea, formar y tener un lugar en la sociedad, traer cosas buenas al mundo y no estar como, por ejemplo, lo que yo también hice en algún momento, ¿no? Como irme a un extremo o al otro para ver en dónde estás mejor, ¿no? Pero darse cuenta que eso tampoco trae nada bueno. Interesante, Rosa. ¿Nos pudieras compartir cuál fue tu enfermedad? Tu tercera? Sí, yo empecé con un dolor en la espalda y me dijeron que era una lesión de columna y, y bueno, me diagnosticó un doctor y después fui con un doctor que me diera la columna y me dijo, sí, es la columna. Y me hicieron como terapias un mes y sí me sentí mejor, pero el dolor nunca se iba. O sea, me dijeron que era como algo que tenía que vivir con ello. Y hasta después, o sea, dije, es que yo me siento muy cansada, me sentía muy drenada. O sea, sentía que para el mediodía yo ya tenía que regresar a la cama otra vez y, y tenía como, obviamente con esta baja energía no me costaba mucho en el tema de socializar, me sentía como en un burnout todo el tiempo, ¿no? Entonces yo seguía buscando y buscando el primero eso, o sea, me hice vegetariana y no, que no es eso, que bueno, vegana, ¿no? Más extremo. Y después cuando encontré esto, bueno, al final era un tema de riñón, ¿no? Adecuada. En la medicina tibetana tenemos como dos maneras de clasificar las enfermedades a muy grandes rasgos, ¿no? Y es que hay enfermedades que son calientes y otras enfermedades que son frías. Entonces yo tenía una enfermedad fría, ¿no? De naturaleza fría, y yo no entendía eso. Entonces, obviamente, volverme vegetariana, volverme vegana, eso solamente lo hizo peor, ¿no? Por eso es que siempre que alguien quiere como cambiar su alimentación y siempre digo, es que ya lo hice y a veces esa no es la solución, ¿no? Hay que conocerse a uno mismo, hay que entender tu cuerpo, hay que entender tu mente y es difícil llegar a eso. La verdad es que ahora todo es como de vuélvete esto y sanarás y el otro y sanarás, pero la realidad es que si no te conoces, si no sabes de qué elementos en tu cuerpo abundan más, qué cosas en tu mente no te son como gatillos para que explotes o para que te calmes. Todas esas cosas, si no las entiendes, es muy difícil
lograr la sanación. O sea, 100% estoy segura que solo es como dar de vueltas, ¿no? O sea, pruebas un poquito de todo y vas por todos lados, pero no llegas a lograr al punto de entenderte y de sanar. Y creo que eso es lo que también pues nos enferma más, ¿no? Estar dando de vueltas solamente en un mundo de muchísima información, o muy poca información que puedas, que eso, o sea, se basa mucho en entenderte para poder sanar. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Yo no me diagnostiqué, a mí me diagnosticó un doctor tibetano, y la verdad es que a partir de ahí fue, o sea, a ver, no sé, 8 o 10 años, ¿no? De no estar bien, de obviamente yo tener un ritmo de vida también, un estilo de vida, de cuidarme mucho la alimentación porque no sabía exactamente qué era, ¿no? O sea, entonces, pues sin excesos de azúcares, sin excesos de carne, ¿no? O sea, todo muy controlado para no agravarme, lo cual ayudó, o sea, ese es un poquito extremista, ayudó, pero había otras cosas que también estaba haciendo mal, entonces hasta que comprendí qué era lo que necesitaba, fue que se pudo ir resolviendo. Y a veces, bueno, yo vengo de una familia de mi padre es doctor, entonces he estado muy de cerca de la medicina occidental, ¿no? De la medicina alópata. Entonces entiendo perfectamente esta visión de que a veces se trata más el síntoma que la raíz. Y esta es una diferencia entre las medicinas naturales, la medicina holística, porque estamos buscando sí tratar el síntoma, pero también cortar la raíz. Entonces, cuando cuando yo tenía que escoger carrera, no escogí medicina alópata como mi papá porque pues, había cosas que no me cuadraban, pero ahora somos muy buenos amigos y platicamos muchas cosas y nos reímos y compartimos, ¿no? Como ya desde dos visiones, que no creo que esté mal, la medicina alópata es muy buena para situaciones crónicas, para problemas muy graves que necesitan, por ejemplo, bajarte la presión o subirte el azúcar, cosas así muy, de rápida respuesta, unas operaciones, cosas así, ¿no? Pero creo que en el día a día tenemos que incorporar más, entendernos a nosotros, nuestro cuerpo, nuestra mente y ir sanando poco a poco en lugar de tener que llegar a una enfermedad crónica y después, pues ni de otra tener que depender de medicinas fuertes y tratamientos fuertes. Claro, y supongo que el dolor que tienes en la espalda se fue completamente, ya no. Sí, o sea, ahora que me doy cuenta que solamente cuando estoy en una situación muy extrema, ¿no? O sea, trabajé mucho, casi no tomé agua, no descansé bien, comí rápido, no comí bien, es cuando me llega a dar el dolor, pero ya lo identifico perfecto y digo, claro, o sea, es que hoy me pasé, ¿no? Pero intento que sean los menos días y estar muy consciente de que, bueno, mi cuerpo para portarse bien conmigo, yo me necesito portar bien con él y intento que esté siempre como balanceado las cosas que tengo que hacer, la cantidad de agua y obviamente que es un cuidarse todo el tiempo, ¿no? También en la medicina tibetana aprendemos como todos estos cambios en las temporadas, en la comida, qué sucede en el cuerpo cuando llega el invierno, la primavera, el otoño, para que también cuidemos ciertos órganos en específicas estaciones del año, ¿no? Porque sí que la demanda energética de los órganos cambia en cuanto va cambiando el clima. Entonces, es un cuidarse, o sea, no es de ya me sané y ya está, ¿no? Es un constante mantenimiento, es un constante entendimiento, ¿no? Que al principio es difícil porque pues es algo que no haces, ¿no? O sea, creces completamente desapegado de la naturaleza, de tu cuerpo, de las estaciones, intentando vivir como robot y pues terminas enfermándote y no sabiendo cómo continuar. Entonces es un constante estar presente, cuidarse y seguir aprendiendo. Claro. Pero lo más importante es que no estás con medicamentos, ¿no? Que era lo que tu intuición te llevó a decir, no, no tengo por qué vivir así. Y qué bonito porque pues mucha gente no se da esa oportunidad, ¿no? De decir, voy a buscar otro camino y se queda pues con la primera consulta, ¿no? Del doctor de decir, tienes esto y ya.
Sí, yo ya había probado muchas cosas. Y cuando digo muchas cosas, fue que un tiempo sí estuve con medicamentos, o sea, me mandaban medicamento para el dolor una semana y después me dijeron, pues síguetelo comprando. Y yo, ¿what? O sea, esto no se va a quitar con eso. Entonces fue como de no, y después me querían poner inyecciones para el dolor y dije, o sea, tiene que haber otra manera, o sea, tiene que haber otra manera, o sea, esto no puede ser así, ¿no? Entonces busqué mucho, busqué también, mucho tiempo estuve dando muchas vueltas como en este rollo más como que uno cree que todo es mental, ¿no? Y que lo tienes que sanar desde ahí y entonces las relaciones con el papá, con la mamá y todo este rollo como más Lógico. menos tangible, ¿no? Entonces también me metí sí, me metí mucho tiempo en eso, pero después dije, bueno, aquí tampoco es, ¿no? O sea, ya está súper sanado, pero este rollo no es ahí. Y sí, o sea, la Ayurveda fue como mi primer luz, como entender que había una medicina realmente completa para tratar cualquier enfermedad, pero justo porque faltaba ese pináculo espiritual en lo que yo estaba recibiendo, no me enganché completamente, ¿no? Entonces, con la medicina tibetana sí está este pináculo y sí está esta tradición de enseñar el mapa de la mente, ¿no? O sea, el mapa de lo que somos, el mapa de cómo ir evolucionando. Entonces fue por eso que yo me quedé con medicina tibetana. Y también porque, bueno, ahora tomo hierbas y hago cosas como medicinales, pero en el día a día, pero que no son una caja de la farmacia, ¿no? O sea, son hierbas que me ayudan, que le dan a mi, que le ayudan a mi cuerpo, ¿no? O sea, que le ayudan a complementar lo que lo nutren, como esto llamado como superfoods, ¿no? O sea, Ujú. no son como tal superfoods, pero son hierbas medicinales que tienen como una recaída. Claro, pero también es importante, ¿no? Como decías hace rato, que tenemos tanta información que ahorita la gente, ¿no? Sobre todo si hay un influencer, un artista o demás que toma, no sé, este, alga espirulina, de a todos le entran a la alga espirulina, ¿no? Y a lo mejor no es para todos, o a lo mejor, como dices, en ciertas estaciones del año tienes que tomar más dosis o menos dosis, ¿no? O tantos remedios, ¿no? Que hay ahí y pues el cuerpo es diferente para cada quien, o sea, reacciona, ¿no? A diferentes, circunstancias, situaciones y demás. Sí, por ejemplo, algo que a mí que sí que me preocupa mucho, en la medicina tibetana usamos eh, plantas para sanar, ¿no? Es una medicina herbal. Y realmente es el mismo concepto de la medicina alópata, solamente que pasa por una farmacia gigantesca y miles de procesos y ya te dan tu pastilla, ¿no? La medicina tibetana pues es mucho más orgánico, natural, fresco, ¿no? O sea, algo menos procesado. Pero sí que me preocupa mucho como esta ligereza de tomar decisiones y cambios en la dieta y también incluir plantas medicinales sin tener una base sólida de lo que hacen, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos aprendido que las plantas, o sea, es muy diferente si tomas la misma planta en la mañana, en la tarde o en la noche. Entonces, también automedicarse con plantas no es lo correcto. O sea, deberíamos tener el mismo respeto que les tenemos a las medicinas de farmacia en cajita hacia las... No hace nada o no hace mucho o es así y también la pueden usar por mucho tiempo, ¿no? Sin saber que es como todo, ¿no? O sea, algo puede ser o medicina o veneno, depende cómo lo consumas, cuándo lo consumas y con qué frecuencia. Entonces, creo que sí, esa parte deberíamos como concientizar un poco más de tener un poco más de cuidado de la información que estamos aplicando en nuestra vida, de si no estamos seguros, tal vez acercarnos a un experto, preguntar, porque, o sea, hay muchas cosas que se toman y pueden ser realmente, o sea, muy rápidamente pueden ser perjudiciales, ¿no? Entonces creo que la gente debe tener como ese mismo respeto hacia las plantas y también
si quieren medicarse con plantas, que no lo hagan a la ligera, ¿no? O sea, no de ir a la tienda naturista y de, esto es bueno para la piel y me lo tomo, y esto es bueno para el estómago y me lo tomo. Porque, por ejemplo, cuando, bueno, no sé, el jengibre, cuando se empezó a usar un poco más en México, hubo como un boom de, de té de jengibre, ¿no? Y era como de, sí, me estoy tomando mi té de jengibre en las mañanas y súper bien, y que lo vi en un no sé qué tal persona que lo hacía, un influencer, y yo, ok, pero no es bueno, o sea, no es como que una receta general, ¿no? O sea, el jengibre puede crear úlcera en el estómago si te lo tomas en ayunas y si no tienes realmente la condición adecuada para tomártelo, ¿no? Es muy bueno para algunas personas, pero no para todas, ¿no? Y un té de jengibre que podría ser algo como de, un tecito, te puede desencadenar en algo completamente grave, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, creo que eso es lo que debemos de tener un poquito más de cuidado, ¿no? O sea, hay una cosa como de las enseñanzas que nos pasan las abuelas, del tecito de manzanilla y cosas así como más normales, pero ya cuando quieres tratar otras cosas y tienes una enfermedad y te quieres automedicar, creo que no es lo adecuado, porque puedes crear un problema sin que te estés dando cuenta, ¿no? Y las medicinas herbales, como son orgánicas, o sea, se meten y se meten en nuestro tejido, ¿no? O sea, un poquito como el químico, como que lo absorbemos y mucha parte se desecha. Pero las medicinas orgánicas van construyendo nuestro cuerpo a un nivel mucho más profundo que lo que son los químicos, ¿no? ¿Por qué? Porque son orgánicas y nuestro cuerpo es más fácil de asimilarlas, ¿no? O sea, las asimila de una manera tal cual natural, orgánica, y se van creando capitas en nuestro cuerpo. Entonces, creo que eso, o sea, tener un poco más de conciencia de no automedicarse, y cuando tengan que hacer un cambio de alimentación, un cambio o de escoger ciertas cosas que necesitan traer a su vida, es hacerlo desde la conciencia, desde el conocimiento propio. Estar bien seguro de qué se supone que es lo que tiene que pasar después cuando yo esté tomando eso o lo meta a mi vida, porque si no sabes cuáles, o sea, qué resultados tiene que dar, pues te lo sigues tomando y ya está, ¿no? No sabes si te sirve o no. Entonces tenemos que estar bien seguros de qué se supone, cuál va a ser la reacción de nuestro cuerpo o cómo lo voy a ver para ver si está funcionando, ¿no? Y eso, o sea, no necesitas más de 15 días para saber si te funciona o no, ¿no? Si una planta no te funciona en 15, 20 días, o sea, no funciona para lo que estás tomando, ¿no? O sea, no importa si la tomas por un año o por dos, tienes que ver un cambio, una mejoría, una evolución. Entonces, para tener cuidado con automedicarse con las hierbas. Sí, y algo importante que estás diciendo, ¿no? Que no estamos acostumbrados muchas veces a leer a nuestro cuerpo o a escucharlo o atenderlo, ¿no? O sea, como estamos acostumbrados a ir al doctor, que nos dé la pastilla, y pues ya si no estás como al borde de ir al hospital, ya te sientes bien, pero en realidad es como sería como una constante comunicación con tu cuerpo. ¿Lo ves así o cómo lo ves esta parte? Sí, de hecho hay algo que tal vez las personas que están más familiarizadas con Ayurveda lo conocen como dosha, pero en medicina tibetana se llama humor o tipología. Y es una combinación de los elementos aire, tierra, fuego, aire, Agua. agua y viento. Eh, sí. Entonces, como, por ejemplo, pensemos como en las plantas, ¿no? Un cactus, pues tiene mucha agua, ¿no? O sea, necesita tener mucha agua. Y pues no le puedes echar agua todos los días porque se va a echar a perder, ¿no? O sea, se va a morir. Pero en cambio, tal vez un rosal, pues necesita muchísima más agua, ¿no? Y también estructuralmente son diferentes. Entonces, es lo mismo con nosotros como personas. O sea, hay personas que tienen más viento, más fuego, más tierra, más agua. Y cuando tú entiendes eso en tu cuerpo, cómo hablan los elementos en tu cuerpo, te entiendes en el día a día, ¿no? O sea, como de,
Por ejemplo, hoy estoy muy ansioso, o sea, tengo muchos pensamientos, un poquito de taquicardia, no paro de hablar, bla, 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 bla. Ah, bueno, pues eso es que los vientos están más elevados, ¿no? eh, y así de esa manera vamos aprendiendo a reconocer nuestro cuerpo y cómo nos va hablando en el día a día. O sea, ellos tienen, pues sí hay como ciertas cosas características de la piel, de los ojos, del cabello, de la digestión, del temperamento, de la estructura ósea, que nos dicen, ah, bueno, esto es tendencia tierra o es fuego o es agua y tierra. Entonces, tú haces tu tipología, te lees y sobre esa lectura de tu tipología o alguien te la puede hacer, pero lo ideal es que tú te conozcas y te aprendas a identificar. Y sobre esa tipología es como tú te cuidas, ¿no? Porque ya entenderás que, por ejemplo, una persona que tenga más tierra y más agua, pues es una persona que ya por sí solo no se mueve mucho, ¿no? Que tal vez no le gusta ser activo, que su digestión es lenta, que también, o sea, no necesita dormir mucho porque es una persona muy estable, muy calmada. Entonces, dependiendo cómo se van acomodando estos elementos, es como tú te cuidas. Y, o sea, generalmente, o sea, así como a grandes rasgos, tenemos 7 tipos de cuerpo en la medicina tibetana. Y en eso, o sea, en esos cuerpos tú entras, puedes tener un poquito más de otro o así, pero más o menos, o sea, están como establecidos para que tengas más o menos una idea. Y sobre eso tú ya vas haciendo una dieta, un estilo de vida y saber también qué medicinas y qué enfermedades eres propenso a atender y qué cosas como terapias alternativas puedes usar para mantenerte pues en balance, ¿no? En estado de salud. Entonces, esa es la manera de hacerlo, pero, o sea, por enfrente la conciencia, ¿no? O sea, es muy importante este sentido de estar presente del cambio, ¿no? Del cambio de nuestro cuerpo, del clima, de las situaciones, porque también nos habla de cómo percibimos nuestra mente y nuestra personalidad. Obviamente nuestro cuerpo físico nos da y nos dice, yo por ejemplo puedo ver a una persona y puedo decir, bueno, esa persona es más o menos así, y ya tengo idea de cómo es temperamentalmente, de sus reacciones, un poco por su físico. Pero también la mente puede ser muy diferente, ¿no? O sea, entonces este aspecto mente-cuerpo se unen a través de la energía que nosotros creamos con lo que comemos, cómo descansamos, nuestro trabajo, nuestro ejercicio, ¿no? Entonces, tenemos que poner esa energía en armonía con nuestra mente y con nuestro cuerpo, ¿no? O sea, hay personas que pueden dormir muy poquito y están bien, o recargan pila en 10, 15 minutos de una siesta, y hay personas que necesitan dormir 9, 10 horas, ¿no? Entonces, este entendimiento personal nos va a llevar a hacer decisiones más conscientes en nuestra vida, ¿no? El tipo de trabajo, el tipo de compromisos, el tipo de ejercicio que podemos hacer para evitar pues llevarnos a un desbalance y después no saber dónde fue el error, ¿no? Porque a veces es un poco así, no sabemos dónde está el error de lo que estamos haciendo, pero algo de lo que hacemos es lo que nos enferma. Sí, claro. Por ejemplo, también horarios, ¿no? De comida o montos de comida, inclusive, ¿no? Hay cuánta gente dice, no, es que tengo que comer mi desayuno, comida, cena y mi entre snack. Y hay gente que no lo necesita, o que con 2 comidas está bien, ¿no? Es como esta parte también. Los horarios son importantes. Sí, exacto. Sí, los horarios son muy, muy importantes. Por ejemplo, en la mañana, que debería ser una comida ligera, porque pues así como el día, ¿no? O sea, en la mañana no hay tanto calor, no hay tanta luz, y también nuestro cuerpo apenas está como despertando del reposo. Entonces, darle algo muy fuerte de comer no es lo adecuado. Luego, la comida más fuerte tendría que ser entre las 12, 1:30, más o menos, que es cuando más fuerte está el sol, o sea, cuando el sol está justo arriba de nuestra cabeza, porque eso hace
que el hígado, que es el principal, bueno, es el primero que empieza la digestión, esté trabajando a su máxima potencia. Ahora, si nos saltamos este horario, de ese horario, o sea, ya nos perdimos como este empujón universal que nos está diciendo el sol. Yo te ayudo a digerir tu comida, ¿no? Entonces te lo saltas y empiezas a comer a las 3, 4 y ya a tu cuerpo le cuesta más trabajo porque también ya está en un declive de energía, ¿no? O sea, ya está como intentando entrar eh, como más hacia el reposo que hacia la actividad máxima. Y la cena, pues también la cena debe ser mejor mientras todavía haya luz del sol, ¿no? 6, 6:30, 7. Una vez que ya no hay luz del sol, nuestro organismo ya está apagándose, entrando en reposo, ¿no? Si tú te vas con el estómago lleno, pues muy probablemente no vas a digerir bien la comida y el 80% de las enfermedades en medicina tibetana decimos que son producidas por la indigestión, ¿no? O sea, por la mala digestión y absorción de los alimentos. De hecho, pues esto de los horarios va muy de la mano de las cantidades, como dices, de las porciones, de los alimentos, de su combinación, pero es bien importante entender que la calidad de la comida es importante, pero también la calidad de la digestión de la comida es muy importante. Porque si el organismo no tiene la capacidad para romper y asimilar todo lo que estamos comiendo, eso se va a algún lado, ¿no? Y aunque pensamos que lo limpiamos y que sale, hay muchas cosas que se quedan adentro, pues como toxinas y que el cuerpo no sabe qué hacer con ellas. Entonces hay que ayudarlo a entender sus horarios de alimentación, las combinaciones de comida que a veces podrían no ser las más adecuadas. Y esto es algo que no estoy segura que en México se sabe. En un tiempo estuve caminando el Camino Rojo. Es como una tradición más chamánica, ¿no? De México, pero bueno, dije, creo que aquí tampoco es, y me fui por otro lado. Pero, pero lo, lo, lo que vi ahí es que sí es cierto que es importante comer, en qué temporadas, en qué cantidades, en qué plantas, ¿no? Creo que un poco por este tema de la conquista y así ha sido muy difícil recoger realmente ese linaje vivo, ¿no? Yo no lo he visto vivo como tal, como me hubiera gustado, pero, pero al menos en la medicina tibetana y ayurveda se tiene un poquito más, bueno, mucho más conciso y específico lo que es bueno y lo que es bueno para el cuerpo en qué situaciones, ¿no? Oye, Rosa, y es interesante, ¿no? Que tu perfil, bueno, tú dices, yo tengo una carrera profesional, ¿no? Tu papá es médico. Eh, ¿Qué tanto viste en tu camino de descubrir esta parte espiritual? Baches, ¿no? Y que mismas amistades o familia te dijeran, no, eso es una locura, eso es de brujas, eso es de, ¿sabes? Eh, ¿Qué tanto crees que sigue teniendo este estigma, esta parte espiritual? Pues creo que fue horrible. Fue un caminar de mucho, de mucha, de mucho dolor, porque eres alguien completamente diferente y lo que a ti te importa no le importa a los demás, ¿no? A tu familia te ven como de, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Eso qué? Ahora esta nueva locura y todas esas cosas, pero yo siempre he sentido que el corazón me puede más fuerte, ¿no? Y que renunciar a eso era algo que simplemente no podía hacer. También sentía que tenía que entenderme más, porque en algún momento, justo por este despertar, por este traer cosas nuevas, yo intenté como, como esta actitud que todos queremos de, seré todo bueno, ¿no? Y luego, oh no, no está funcionando. Y me retraje mucho del mundo.
sentí que el mundo era malo, sentía que el mundo no me entendía, sentía que yo no tenía un lugar, pero era un poco más, o sea, más bien era yo, ¿no? Que yo no entendía el mundo y que yo lo juzgaba mucho, que yo quería que fuera diferente y que no lo era, y entonces eso me frustraba y me enojaba. Con mi familia siempre fue todo un tema, ¿no? Como de, bueno, ahora ya hizo esto y ahora hizo lo otro. Y hasta que encontré realmente como esto, la medicina tibetana, me he quedado muy estable porque es realmente lo que estaba buscando. Y, o sea, en baches te puedo decir que creo que el camino espiritual es probablemente de los caminos más peligrosos que hoy podamos tomar, porque hay muchas cosas, muchas cosas que causan mucho dolor, que crean mucha confusión, linajes que ni siquiera existen, que venden mentiras, terapias de sanación que no sirven para nada. Entonces, o sea, te puedo decir casi que fui a todo lo que se vende hoy en día, ¿no? Y de todo eso me di cuenta que pues a veces salía peor, ¿no? O sea, no traía mucho a mi vida. Y creo que también por eso a las personas les cuesta mucho trabajo integrar. Por ejemplo, antes de encontrar la medicina tibetana, yo estaba como intentando entrar, porque ni siquiera yo era parte de un grupo y un grupo espiritual, que después de un tiempo tornó que era como una secta. Entonces, eso porque uno debe ser bien consciente del poder que tiene la fe, la iluminación, el corazón y las palabras, ¿no? O sea, hay mucha manipulación, hay muchas mentiras, y otra parte que yo he notado es que como en estos linajes que vienen de la India, ¿no? De Asia, de la meditación, del budismo, del hinduismo, casi lo primero que llegamos a recibir, digamos, en México o en Occidente, fue estas enseñanzas monásticas, ¿no? De monjes y de monjas. Entonces, muchas personas trajeron esas enseñanzas a nuestros países como enseñanzas nuevas, como enseñanzas de la iluminación, de la espiritualidad, pero fueron sacadas de un monasterio. Entonces, donde había monjes y a donde los monjes se les enseñaba que las mujeres eran horribles y que eran demonios y que olían mal y que todas estas cosas, ¿no? Y a las monjas se les enseñaba completamente lo mismo acerca de los hombres, pero con el objetivo de decir, bueno, es que queremos que te apartes de eso, ¿no? Que estés un poco lejos de eso. Entonces, era más bien como un tema de brainwashing para ayudarlos a ellos en su camino espiritual, en su despertar, ¿no? Que era consciente, se estaba haciendo con ese objetivo. Pero cuando se saca de contexto y se trae a otro país sin ese contexto de los votos, eh, crea mucho desbalance, porque mucha gente sigue transmitiendo esta teoría o este linaje, estas enseñanzas que no se aplican al humano del día de hoy, ¿no? Que tiene una familia, que tiene un trabajo, que tiene responsabilidades, que tiene hijos, que tiene deseos de dinero, de casa, de estabilidad, deseos sexuales, ¿no? Incluso eso. Entonces, creo que para mí ese ha sido más el bache más grande, ¿no? Identificar que hay ciertas enseñanzas que ya no se aplican para nosotros y que están, o se salieron completamente de su contexto, y aplicarlas es casi imposible. Por eso también en la medicina tibetana, el linaje que sigue este maestro, el linaje es el linaje de los Engapa, que estos son personas tal cual como un monje, pero sin ser monje, ¿no? O sea, transmitir el yoga, transmitir la medicina, transmitir las enseñanzas de Buda, pero siendo una persona, persona normal con familia que tiene
deseos, que quiere trabajar, que necesita entregarse a la sociedad también, ¿no? Entonces, creo que eso también fue para mí muy importante porque justo por tener enseñanzas del otro tipo y que estaban descontextualizadas, es muy difícil de repente navegar en el mundo, ¿no? En el mundo en el que vivimos, en un mundo material, en un mundo de economía que es importante, ¿no? O sea, en un mundo donde necesitas formar parte de la sociedad. Y como eso, pues lo vi también en en muchas otras terapias, ¿no? Por ejemplo, las terapias de medicinas maestras, de los hongos, la ayahuasca, el peyote, todo eso que también está muy deteriorado, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado con quién uno habla, con quién uno comparte, ¿no? Información. Entonces, siento eso, siento que el camino espiritual es muy peligroso si uno no tiene la capacidad para abrir bien los ojos y darse cuenta cuando ese camino no es, ¿no? O sea, porque en nuestra desesperación por sanar, en nuestra desesperación por creer en algo, por tener algo sólido, a veces nos aferramos a cosas que no funcionan, ¿no? Y no estoy segura que nada nos aporte una lección, estoy segura que sí, pero si no somos lo suficientemente inteligentes, nos podemos quedar en un lugar donde ya no nos está entregando nada, ¿no? Y tienes que ser muy valiente para poder salirte de ahí, muy inteligente, muy frío, porque por apego a la gente, a la fama, a lo que se quiera que tenga ese linaje que te esté entregando, si no es nada bueno, a veces uno termina yéndose ahí por el camino equivocado. O sea, ¿alguna otra cosa que nos quieras dejar en este espacio? ¿Algún ejercicio práctico que quieras entregarle a la gente, decirles, les recomendaría hacer esto, ¿no? Sé que los test no vas a recomendar ahorita nada, pero a lo mejor algún ejercicio, ya sea físico, mental, Um, que creas que a ti te ayudó a, como a dar esos pasos, ¿no? O sea, porque muchas veces, como dices, un día das un paso muy grande y otro día, pues tienes que, ¿no? Dar un paso más chiquito. Es como también ser compasiva contigo misma, ¿no? Y que no siempre vas a correr maratones en esto de la espiritualidad. Hay veces que tendrás que gatear, ¿no? Y está bien. sí, bueno, a mí me gustaría que, bueno, la energía del Buda de la medicina es una luz azul, es una energía sanadora. O sea, no quiero que se vuelvan budistas y empecemos a tirar un mantra ahorita, pero si en algún momento sienten esta desesperación, o sea, que, que sepan que la luz del Buda de la medicina está en todos nosotros, ¿no? O sea, habita ahí, no se va a ir a ningún lado, no hay que pulirla, no hay que irla a encontrar a ningún lado, o sea, está presente y con el simple hecho de imaginarla en el corazón, en el centro del corazón, una luz azul, como el lápiz lazuli, como este azul, un azul muy profundo, ¿no? En el centro del corazón y que irradie todo nuestro cuerpo y se expanda hacia todo nuestro cuerpo con una respiración normal, una respiración tranquila y ser muy específico, ¿no? O sea, en el momento que estés haciendo esto, porque a veces tenemos tantos problemas que queremos así poner 10, ¿no? Solución. Entonces, sí, a veces como que es mejor una cosa por otra, ¿no? O sea, poco a poco y seleccionen algo, o sea, seleccionen algo que necesite ser resuelto lo más pronto posible. Si necesitas hacer una lista, haz una lista, pero en esa respiración, en esa visualización de esta luz azul radiante que invade todo tu cuerpo y el universo y a la gente, tu casa, tus amigos, pide por ese algo que necesitas que se limpie, sea una enfermedad, sea una emoción, sea un problema, eh, eh, sea algo que realmente sea muy específico, ¿no? A los budas, a los protectores, a la energía le gusta que seas específico.
¿no? O sea, que si necesitas algo, no le digas tanto. O sea, está bien que te sorprenda el universo, pero si eres más específico, es mejor. Ser específico es bueno. Entonces, cuando estén enfermos, afligidos, que no puedan dormir, imaginen esta luz eh, que se expande por todo su cuerpo, si les duele algo, que se expande y lo llena de luz. Y creo que eso los va a ayudar a conectar. Si en algún momento tienen que conectar conmigo, con algún maestro, con algún linaje del Buda de la medicina, algo genuino, creo que eso les va a guiar su corazón a hacerlo. Rosa, pues muchísimas gracias de verdad por esta profunda plática y y pues nada. Muchas gracias a ti. Que estés muy bien, cuídate mucho y estamos ahí en contacto. Claro que sí, igualmente. Hasta luego. Bye.